Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Juan Rayo, doctor en Economía. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alberto? ¿Qué tal? Bien, bueno, hace una semana y pico así le hice una entrevista a Javier Ruiz sobre el famoso tema de los youtubers y Andorra que ha generado muchísima polémica. Y tú, como tienes un punto de vista diferente, pues crea conveniente a otra persona con otras ideas y otros argumentos, pues también dar la oportunidad de que se pueda expresar y se conozca otro punto de vista. Y bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, como le dice él, ¿qué te parece que los youtubers se marchen a Andorra? Bueno, es algo que están en pleno derecho, en el uso de su libertad personal, a marcharse y a establecer su residencia allí donde consideren oportuno. Es decir, este punto de partida creo que nadie debería cuestionarlo. La gente se puede establecer donde quiera y se puede establecer donde quiera por el motivo que quiera. Y si el motivo que quiere es ahorrarse el pago de impuestos, pues es tan legítimo como cualquier otro motivo para establecerse en cualquier otro país. Las personas no tenemos obligaciones ni somos siervos de las sociedades en las que por azares biológicos hemos nacido y tenemos pleno derecho a reiniciar nuestra vida allí donde nos acojan y podamos establecernos. Diría más, en la medida en que una persona puede expresar un disenso ideológico con las preferencias ideológicas mayoritarias de una población. Por ejemplo, la población española podría querer mayoritariamente un Estado muy grande, un Estado con muchos impuestos, un Estado con muchos servicios públicos. Bueno, pues una persona puede decir, a mí no me gusta este modelo de Estado y como no me gusta, tengo dos alternativas, o intentar cambiarlo desde dentro, lo cual muchas veces no es factible, porque si eres una minoría ultraminoritaria frente a una mayoría ultramayoritaria, pues no tienes muchas opciones para cambiarlo, al menos a corto plazo, y nadie tiene por qué sacrificar su vida dando una batalla ideológica que puede ser infructuosa en el corto, medio e incluso en el largo plazo. Y la otra opción es pues, marcharte de esa sociedad y establecer tu residencia en otra sociedad que más o menos tenga un perfil ideológico, unas preferencias ideológicas más similares a las tuyas. Y yo creo que eso es lo que sucede con los youtubers y, por tanto, si se quieren mudar, si se quieren trasladar a Andorra, pues están en pleno uso de su libertad. Y como liberal, además, diría que es muy positivo que cuando las personas sienten que están siendo parasitadas por el Estado, voten o con las manos o, lo que suele ser más efectivo y lo que le suele doler más al Estado, que voten con los pies y, por tanto, que se escapen de su brutal rapiña refugiándose en otras jurisdicciones que son más respetuosas con la propiedad privada. Muchos han expresado públicamente y claramente que se iban porque pagan excesivamente. ¿Eres también de la opinión de que pagan demasiado? Bueno, lo primero es que los impuestos de entrada son una exacción coactiva de la propiedad de las personas. Entonces, ya de entrada, cualquier impuesto, prácticamente cualquier impuesto, lo podemos considerar excesivo si no consentimos, si no coincidimos con la necesidad de ese impuesto. Es como decir, te estoy robando 10 euros del bolsillo. ¿Es eso excesivo? Hombre, pues es que no me tendrías que robar ni un euro. Por tanto, cualquier nivel de exacción fiscal en contra de la voluntad del contribuyente, pues es excesivo. En el caso de España, además, sabemos que el IRPF español es de los más altos del mundo. Es verdad que no es de los más altos de Europa, como se suele decir, aunque cada vez estamos más cerca. El tipo marginal máximo en la mitad de las comunidades autónomas en España supera el 50%. Pero bueno, admitamos que no es de los más altos de Europa, pero es que Europa sí es la región, el continente que tiene el IRPF más alto del mundo. Por tanto, aunque España no esté en la cabeza del continente más confiscador del mundo, pues aún estando, digamos, en la parte medio alta dentro de esa tabla, en el conjunto del planeta se encuentra entre las jurisdicciones con IRPFs más altos del mundo. Entonces, desde un punto de vista personal, individual, subjetivo, si lo queremos, claro que una persona puede considerar que le están quitando por la fuerza más dinero del que él estaría dispuesto a entregarle a un Estado que además no tenemos ni siquiera por qué coincidir cómo está administrando el dinero que nos están arrebatando, porque, insisto, es dinero
que nos están quitando por la fuerza sin nuestro consentimiento. Y luego, desde un punto de vista, si lo queremos comparativo, relativo, pues España también tiene uno de los IRPFs más altos del mundo, no más altos de Europa, pero sí más altos del conjunto del planeta, teniendo en cuenta que Europa es el continente con el IRPF más alto del mundo. Hace tiempo, cuando fueron las elecciones a la presidencia del gobierno de España, Podemos, también se generó muchísimo debate cuando se querían implantar el impuesto a las grandes sociedades. ¿Qué te parece este impuesto también que generó mucho debate? Esta propuesta, vamos. Sí, bueno, a las grandes fortunas, ¿no? Eso sí. Y a las grandes empresas también, ¿no? Que son dos impuestos distintos, pero sobre todo entiendo que te refieres al impuesto a las grandes fortunas, que es básicamente un impuesto que se cobra por tener, ¿no? Por ser propietario de grandes, bueno, de una gran cantidad de activos monetariamente valorados. Bueno, pues a ver, al final, repito lo mismo, todos los impuestos tienen una base coactiva, todos los impuestos son una exacción, no hay impuestos voluntarios, salvo aquellos que una persona quiera pagar, evidentemente, pero bueno, si fuera así no sería necesario respaldar los impuestos con la fuerza policial o con la fuerza militar, llegado el caso, ¿no? Entonces, la naturaleza del impuesto es eso, es una contribución obligatoria, una contribución coactiva y por tanto todos los impuestos tienen esa tacha moral de raíz, tienen ese problema moral de raíz porque, repito, supone arrebatarle a una persona la propiedad que pacíficamente ha adquirido. Luego, pues hombre, habrá impuestos que podamos juzgar que son más distorsionadores de la coordinación económico-social que otros. Y a mí, desagradándome todos los impuestos, hay algunos que desde un punto de vista económico me desagradan más que otros. El impuesto sobre la renta, por ejemplo, me desagrada bastante, pero me desagrada más dentro del impuesto sobre la renta el impuesto o los impuestos sobre las rentas del ahorro, porque de alguna manera minan la base de la prosperidad de una sociedad. Y por lo mismo, el impuesto sobre la propiedad y sobre el patrimonio, que el impuesto a las grandes fortunas, en el fondo es un impuesto sobre el patrimonio agravado, pues por el mismo motivo también estás de alguna manera socavando la base ahorradora, inversora y emprendedora de la sociedad, ¿no? Porque al final te están gravando por lo que tienes, no por lo que generas. Y por tanto se desincentiva esa acumulación de capital dentro de una sociedad y por tanto me desagrada. Ahora bien, si la propuesta de Podemos fuera, mira, que vamos a implantar el impuesto a las grandes fortunas y vamos a quitar este otro impuesto. Pues bueno, a lo mejor la combinación exacta que estaría planteando Podemos no me convencería demasiado, pero bueno, tampoco sería algo radicalmente contrario a lo que yo propondría. O al menos no me generaría un rechazo radical, ¿no? Mejor dicho. Ahora, la propuesta de Podemos no es esa. La propuesta de Podemos no es eliminamos ciertos impuestos a cambio de establecer otros y por tanto vamos a redistribuir o vamos a cambiar la identidad de los sujetos contribuyentes. No, la propuesta de Podemos es, aparte de todos los impuestos que ya tenemos, vamos a establecer nuevos tributos. Por tanto, es un llamamiento a la confiscación generalizada de la propiedad ajena, esté donde esté. Y por tanto, eso sí que va radicalmente en contra de cualquier concepción moderadamente, no digamos ya radicalmente a la que yo me ascribiría, sino moderadamente, tibiamente, cualquier concepción tibiamente, moderadamente relacionada con la libertad y con el respeto a la libertad ajena. Muchos de estos youtubers también se han quejado de que ya lo que pagan es mucho, que todo ese dinero sobre los impuestos que realmente no tenemos control a dónde se destina. ¿Opinas también como ellos? A ver, hombre, desde el momento en que te quitan el dinero, tú pierdes el control, evidentemente. Sí. El control lo tienes cuando el dinero está en tu cuenta corriente y, por tanto, puedes decidir dónde lo gastas o dónde no lo gastas. Si te lo quitan es porque no quieren que tú tengas control sobre tu dinero y porque el control lo quiere tener el político o el burócrata de turno, pero no tú. Entonces, eso es evidente. Lo que pasa es que a lo que se refieren algunos críticos de estos planteamientos es otro tipo de control, ¿no? Que, bueno, creo que no es el control fundamental, aunque
mejor que esté que no esté, claro está, pero que es el control democrático sobre la toma de decisiones de los ciudadanos, ¿no? Sí. Pues hay algunas personas que consideran que en España no hay una genuina democracia, que tenemos una partitocracia, una oligarquía partidista y que al final, como eso es así, pues la ciudadanía en su conjunto no puede controlar al poder político tal como el poder político decide gastar el dinero que recauda vía impuestos. Bueno, creo que es una crítica que puede tener cierta base, porque es verdad que en España, por ejemplo, la separación de poderes no está especialmente respetada y cada vez menos. Y también es cierto que el método de elección de los diputados, de alguna manera, es un método en el que tú no eliges realmente al diputado. Tú eliges la lista de un partido y, por tanto, a los representantes del pueblo, quien los coloca es el líder del partido respectivo. No hay una elección directa, sino en todo caso indirecta y subordinada a lo que escoja el líder del partido político. Por tanto, bueno, eso podrían ser cambios que podrían mejorar en algo la organización estatal, pero para mí eso no es lo sustancial. Lo sustancial es, si queremos que haya control sobre el dinero, que no nos lo quiten. ¿Quién mejor que nosotros vamos a controlar el dinero que es nuestro? Una vez te empiezan a quitar el dinero es cuando, claro, ya tienes que empezar a controlar al que te roba, pero eso, démonos cuenta de que en el fondo es muy complicado y requiere una serie de equilibrios que son muy frágiles. ¿Por qué? Pues porque si alguien tiene el poder policial y militar para quitarte por la fuerza el dinero o tu libertad, porque también te podrían imponer, pues tienes que trabajar 4 horas al día para la comunidad, ¿no? Claro, si alguien tiene la fuerza militar para obligarte a hacer esto a ti y a millones de personas, pues, hombre, luego no será tan fácil controlar a ese poder omnímodo. Porque si tiene el poder para convertirte prácticamente en ganado suyo y estar al servicio productivo de lo que él quiere generar, pues bueno, es como decir, no, la oveja va a controlar al pastor. Pues, hombre, no digo que no se pueda si hay una alianza muy grande de ovejas, pero que si el pastor está bien armado no es nada sencillo, claro. Toda esta polémica también se ha centrado mucho en los youtubers, pero ¿por qué no se habla tanto también de muchos estudiantes que han hecho carrera y demás, que también se han tenido que ir fuera de España a buscar una oportunidad? A ver, yo ese argumento lo he utilizado lo he escuchado y no termina de convencerme. ¿Por qué no termina de convencerme? Porque es verdad que el youtuber que se marcha porque ya vive bien aquí y quiere vivir mejor. Y es muy legítimo querer vivir mejor, ¿no? A mí lo que me parece marciano es criticar a una persona porque quiera vivir mejor. Ahora, es verdad que los jóvenes que se marchaban de España porque no encontraban empleo en España no vivían bien aquí y querían buscar algún tipo de oportunidad que les permitiera mejorar fuera. Creo que en ambos casos es perfectísimamente legítimo irse del país y que no hay por qué entender uno y desdeñar el otro. Ahora, que el motivo que impulsa incluso la posición de partida a partir de la cual cada uno decide marcharse, yo creo que no son equiparables y que no habría que equipararlos porque no hay necesidad, insisto. A veces se intenta forzar este argumento para justificar lo que están haciendo los youtubers, pero tú no necesitas equiparar a los youtubers que ganan cientos de miles de euros con un joven pobre que no tiene ningún tipo de trabajo ni de oportunidad laboral en España porque la legislación laboral que nuestros políticos mantienen excluye del mercado laboral a los jóvenes. No necesitas equipararlo con ese que objetivamente no están en la misma situación socioeconómica para legitimar o para justificar la decisión libre, que eso es lo que justifica la decisión, que es libre, que toma el youtuber. Y también, por ejemplo, se habla mucho de esto, pero también tú también lo has dicho, a la hostelería, por ejemplo, en un momento tan complicado como está viendo con el COVID, no se le está proporcionando las ayudas que necesitan ahora mismo con una terrible situación que tienen en la actualidad. Sí, a ver, lo que pasa es que esto también es complicado, ¿no? Es complicado dar ayudas por 2 motivos. El primero es porque la situación financiera de España es una situación muy complicada. Tenemos un 120% de deuda sobre PIB y, por tanto, esto de empezar alegremente a dar ayudas tampoco es lo más sencillo del mundo. Ahora mismo no nos cuesta demasiado endeudarnos, pero en el futuro nos puede costar y si ya estamos muy endeudados y nos cuesta más, pues eso puede terminar de hundirnos. Es decir, que
de entrada hagamos un llamamiento a la prudencia financiera que creo que muchos han perdido en la coyuntura actual, donde parece que el endeudamiento es barra libre y que seguirá siendo barra libre. Y eso no es así. Es decir, cada euro que se decida gastar o que se decida comprometer desde la administración pública ha de ser un euro muy reflexionado por las implicaciones presupuestarias que tiene. El segundo motivo por el cual no es sencillo dar ayudas es porque, vamos a ver, no toda la hostelería que ahora lo está pasando mal, una vez termine la pandemia, si es que termina y cuándo termina, que eso también está por ver, pero una vez termine la pandemia, no toda ella volverá a ser viable, no toda ella volverá a ser rentable, porque es muy probable, y ya tenemos determinadas encuestas que así lo muestran, que haya cambios perdurables en los hábitos de consumo. Y si hay cambios perdurables en los hábitos de consumo, por ejemplo, que la gente viaja menos, que acude menos a los restaurantes o a los bares, no necesariamente todo el mundo, sino con que lo haga una parte de los clientes antiguamente habituales, y tampoco es que dejen de ir radicalmente, sino que vayan con menos frecuencia, pues vamos a tener una sobrecapacidad en hostelería que no se va a poder abastecer con la demanda nueva post-pandemia. Un ejemplo que creo que es muy claro son los ingresos por turismo. En el año 2019 los ingresos por turismo en la economía española fueron de 93.000 millones de euros. En el año 2020 no llegaron a 20.000 millones. Es decir, ha habido una caída de más de 70.000 millones de euros en ingresos por turismo. ¿De verdad creemos que vamos a poder recuperar, aun cuando haya pasado la pandemia, en muy poco tiempo esos 70.000 millones de euros anuales de ingresos por turismo? Es muy complicado. Entonces, claro, si hay negocios que vivían de eso y eso en parte, no en su totalidad, desde luego, pero sí en parte, se ha marchado, se ha perdido de manera persistente, pues claro, ¿ahí qué haces? Si tú rescatas a empresas que vivían de ese dinero y que ese dinero no va a volver, estás tirando el dinero del contribuyente y además lo estás tirando para consolidar un modelo de negocio que, sintiéndolo mucho, pero se va a tener que reestructurar porque ha dejado de ser viable. Por eso la propuesta que yo he efectuado es una rebaja extraordinaria en el impuesto sobre sociedades, especialmente en aquellos sectores y, si lo quisiéramos, aunque esto es más problemático, pero bueno, regiones más afectadas por la pandemia. ¿Por qué? Pues porque el impuesto sobre sociedades, si tú no tienes beneficios en el futuro, es decir, si eres inviable, si tienes un modelo de negocio inviable, pues no lo tienes que pagar. Por tanto, al Estado no le cuesta nada bajarle el impuesto sobre sociedades a empresas que igualmente no iban a pagarlo. En cambio, si tú eres una empresa que hoy tiene problemas y que mañana vuelve a tener beneficios, bajando el impuesto sobre sociedades vas a retener un porcentaje muy superior de esos beneficios y, por tanto, te podrás recapitalizar sin necesidad, y esto creo que es lo importante, de que sea el Estado quien seleccione quiénes ganan y quiénes pierden, porque eso el Estado lo hace fatal porque no tiene la información adecuada para ello, y aunque la tuviera, pensemos que los políticos no son ángeles. Los políticos son seres humanos perfectamente corrompibles y, por tanto, aunque sepan, que no lo saben, pero aunque supieran qué empresas van a ser viables y cuáles no van a serlo, y, por tanto, aunque pudieran concentrar la ayuda en las que van a ser viables, ¿de verdad nos creemos que parte de esa ayuda no se destinaría a rescatar a amiguetes que sepan que son inviables o a promover a empresarios que sean afines o amigos del poder político de turno establecido? Pues creo que no es la forma darles un poder tan arbitrario a los políticos como para decidir quiénes se salvan y quiénes no. Sí, y por último te quería preguntar, como te he dicho, te he repetido varias veces, se ha centrado siempre la polémica sobre los youtubers, y te quería decir, ¿esta polémica crees que además le ha beneficiado a partidos políticos, a televisión para hacer audiencia, a youtubers para ganar más suscriptores? ¿Crees que también ha ayudado en todo esto y partidos políticos han beneficiado de esta situación? Hombre, partidos políticos no sé hasta qué punto, porque o sea, al final esta cuestión lo que ha puesto en el debate público es el debate público sobre la legitimidad de los impuestos y, sobre todo, de impuestos tan altos como pueden ser tipos marginales del 50 o del 54% que se paga, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana en España. Entonces, en la medida en que haya gente que haya cambiado de opinión sobre esa legitimidad, ya sea para pasar a estar a favor de ella o para dejar de estarlo,
pues bueno, eso tendrá una influencia indirecta sobre los partidos políticos. Pero yo diría que los partidos políticos no han llevado la voz cantante en esta cuestión. Podemos lo intentó en su momento con propuestas absolutamente disparatadas, como por ejemplo que si te mudabas a Andorra siguieras pagando impuestos en España durante 5 años, pero no solo a Andorra, también a Bulgaria, a Rumanía y supongo que a República Checa, a Estonia, a Georgia, es decir, a países que tienen tipos marginales no especialmente altos si los comparamos con los de España, pero no han sido ellos quienes han llevado la voz cantante. En efecto, como decías, la voz cantante la han llevado primero los youtubers que han sido protagonistas de este exilio fiscal y por desgracia se han pronunciado menos de lo que a muchos nos hubiese gustado que se pronunciaran para que entendiéramos mejor los motivos personales perfectamente legítimos, insisto, que les han llevado a marcharse. Luego la han tenido, aparte de estos youtubers que han sido los protagonistas, pues la han tenido otros youtubers que han comentado lo que ha sucedido y también las televisiones. Las televisiones han alimentado mucho este debate y no me parece mal, quiero decir, era un tema que interesaba a los ciudadanos, que afortunadamente interesaba a los ciudadanos, que daba audiencia, y precisamente daba audiencia porque interesaba a los ciudadanos, y por tanto, bueno, han montado un debate público sobre una cuestión de interés público. Y luego a lo mejor ha habido otros intereses sobre por qué montar este debate y demás, pero el resultado final no creo que haya sido especialmente negativo para aquellos que aspiramos a una sociedad con un Estado muchísimo más pequeño o incluso, si fuera posible, que tengo mis dudas, pero si fuera posible, con ausencia completa de Estado. Creo que mucha gente ha adquirido conciencia de que, pues, gente que empieza prácticamente desde cero, porque estos youtubers no son personas que sean ricas porque hayan heredado o porque sus padres les hayan dado todos los medios y se lo hayan dado todo hecho para ganar sueldos astronómicos, no, son en muchos casos chavales con talento, con indudable talento, que han surgido pues de cualquier barrio de España mediano, vamos. Y por tanto, claro, que una persona que simplemente con su talento haya logrado escalar hasta donde ha escalado y ahora llegue el Estado y le diga, no, mira, como tú has tenido mucho talento y generas y sigues generando mucho valor, me voy a quedar a partir de X ingresos con la mitad o más de la mitad de todo lo que tú generas. Creo que eso ha generado rechazo en ciertos sectores de la población y eso es positivo porque nos ayuda a entender la auténtica naturaleza confiscatoria, parasitaria de los estados que padecemos desde hace demasiado tiempo. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por tu colaboración. Creo que habéis dado vuestro punto de vista en la anterior entrevista que hice a Javier Ruiz y ahora tú en esta. 2 puntos de vista diferentes, pero los dos desde el respeto habéis dado vuestros argumentos. Muchas gracias por colaborar conmigo y tu tiempo. Y nada, desearte muchísima suerte. Pues muchas gracias, Alberto, y nada, mucha suerte. Muchas gracias. Nos vemos.